¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a empezar con nuestro último tema, que son las cónicas, es la unidad número 4. A ti ya te tocó investigar un poco acerca de los elementos que integran a las cónicas, su ecuación en forma general, su ecuación en forma ordinaria y algunas otras características. Nosotros en esta unidad pues vamos a analizar a las cónicas y las cónicas que vamos a estar trabajando van a ser la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. ¿De dónde surge el nombre de cónicas? Bueno, si observas la figura que tienes en tu pantalla, tienes dos conos. Las cónicas se forman cuando a estos conos los atravesamos con un plano que va a cortar a los conos en diferentes ángulos. Por ejemplo, en la circunferencia, observa que el plano corta el cono de forma perpendicular al eje de las Y, y cuando lo corta en ese sentido, lo que se va a formar va a ser la circunferencia. Cuando el plano atraviesa al cono de manera inclinada y lo corta, se va a formar la elipse. Cuando el plano atraviesa el cono de manera paralela al eje de las Y, lo que se va a formar va a ser la hipérbola. Fíjate que la hipérbola pareciera que son dos gráficas diferentes, pero no, en realidad es una sola gráfica. Y finalmente la parábola, el plano va a cortar de manera inclinada también al cono, pero a diferencia de la elipse, nota la diferencia en el corte. El plano corta parte de la base del cono y es ahí donde se forma la parábola. Entonces, estas son las 4 cónicas que nosotros vamos a tratar de ver en este curso virtual. Vamos a hacer su respectivo análisis y vamos a conocer algunas características de las mismas. Entonces, para dar inicio a nuestra primera cónica, empezaremos trabajando con la circunferencia. La definición de circunferencia la tienes ahí en tu material y bueno, es el lugar geométrico que describe un punto que se mueve en el plano de tal manera que su distancia a un punto fijo llamado centro es constante, siempre va a ser constante. Entonces, observa la figura que tenemos aquí. En esta gráfica, los elementos más importantes que tenemos es el centro de la circunferencia. El centro va a estar definido por la letra C y algo súper importante del centro es que siempre va a estar definido por la coordenada H, K. Y tenemos el punto que se mueve. Ese punto que se mueve, tú ya lo conoces y debe de resultarte familiar. El punto que se mueve va a estar definido por la coordenada X, Y. Y cuando ese punto se mueve a lo largo del plano cartesiano, va a formar nuestra circunferencia. Pero para que forme la circunferencia debe de satisfacerse una condición. ¿Y cuál es la condición? Que la distancia que existe del centro de la circunferencia a ese punto que se mueve debe de ser siempre constante. Y esa distancia constante es la que nosotros vamos a conocer como radio, ¿de acuerdo? Ahora, el radio como tal, estarás de acuerdo que es una distancia que se genera entre dos puntos, entre el punto P y el centro de la circunferencia. Ahí en tu material observarás esta fórmula. Esta fórmula yo espero que se te haga conocida. ¿Esa fórmula de dónde surge? Pues esa fórmula surge de una fórmula que nosotros ya trabajamos. Distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, la distancia pues también representa un radio. Por tanto, pues en este caso x1 y x2, ¿quiénes van a ser? Vamos a definir que x2 va a ser x y y va a ser y2. Y en el caso de h va a ser x1 y y k va a ser y1. Bien, por tanto, lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula de la distancia para poder encontrar la fórmula que me va a permitir conocer el radio. Por tanto, el radio va a ser igual a x2. ¿Quién es x2? Pues es x menos x1. ¿Quién es x1? H. Y eso está al cuadrado. Más y2. ¿Quién es y2? Pues es y menos y1, que en este caso es k, y eso al cuadrado. Por tanto, para conocer el radio, pues el radio surge justamente de la fórmula de la distancia.
vamos a trabajar con las ecuaciones de la circunferencia y la primera ecuación que tenemos será la ecuación en su forma ordinaria. Cuando yo trabajo la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria, lo que yo necesito, el centro y el radio de la circunferencia. Y observa que la ecuación en su forma ordinaria de la circunferencia, pues es esta ecuación. Y esta ecuacioncita tiene que ir a tu formulario. Esa fórmula, ¿de dónde sale? Pues sale de quitar la raíz de la expresión que tengo acá arriba, hacer como un despeje, ¿no? Entonces, esto representa la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria. Ahora, te estoy poniendo un ejemplo donde estoy sustituyendo únicamente los valores de h y de k. Esos valores de h y de k son el centro de la circunferencia. ¿Bien? De este ejemplo particular que te estoy poniendo, yo puedo conocer el centro de la circunferencia. El centro está definido por la coordenada h, k. Y en este caso, mi centro va a ser la coordenada 2, menos 3. Te preguntarás por qué razón estoy poniendo menos 3 y no estoy poniendo más 3. Observa que el signo que tiene la forma ordinaria de la circunferencia, estos signos como son siempre negativos, esos signos jamás van a cambiar. Sin embargo, acá en esa ecuación, en forma ordinaria, tengo más 3. Pues lo que pasa acá es que es como si tuvieras menos 3, y por las leyes de los signos, por esa razón es menos por menos más, y nos queda este más positivo. Después de la ecuación en su forma ordinaria, nosotros tenemos la ecuación en su forma general. La ecuación en su forma general de la circunferencia resulta de desarrollar los binomios que forman la ecuación en su forma ordinaria, y tenemos que igualar a 0 esa ecuación. De hecho, una de las características más importantes de la ecuación en su forma general es que esa ecuación está igualada a 0. Y tenemos por ahí una condición muy importante. Observa que la ecuación en su forma general está definida como ax cuadrada, cy cuadrada, dx, ey, f igual a 0. La ecuación en su forma general tiene acomodados primero los términos cuadráticos, los términos lineales y el término independiente, y al final está igualada a 0. Y la condición que te mencionaba es que los coeficientes que acompañan a nuestros términos cuadráticos tienen que ser siempre iguales. Si se satisface esa condición, quiere decir que yo estoy trabajando con una circunferencia. ¿De acuerdo? Ahora, observa que te estoy poniendo un ejemplo por acá. Este ejemplo sale de desarrollar los binomios que teníamos en la ecuación anterior de esta ecuación. Cuando yo desarrollo los binomios, el primero al cuadrado más o menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, y ordeno la ecuación, fíjate cómo la ordené acá, términos cuadráticos, términos lineales, términos independientes e igual a 0, obtengo la ecuación general. Y fíjate que los coeficientes que acompañan a x al cuadrado y a y cuadrado en este caso son 1. Por lo tanto, esto va a corresponder a una circunferencia. Bien, por otro lado, tenemos otra ecuación que se conoce como ecuación en su forma canónica. ¿Cuál es la condición de la ecuación en su forma canónica de la circunferencia? Muy sencilla. La característica es que el centro está en el origen. Y si yo parto de la ecuación en su forma ordinaria, yo ya sé que la ecuación en su forma ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. Esta es la ecuación en su forma ordinaria. Si yo ya sé que el centro está en el origen, pues el centro es la coordenada h, k. Y si me está diciendo que está en el origen, es 0, 0. Entonces yo puedo sustituir sin problema estos valores en la forma ordinaria de la circunferencia. ¿Y qué me quedaría? X menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a r cuadrada. Cuando tú resuelves estas expresiones, x menos 0 es x, al cuadrado es x cuadrada, más y menos 0, y solita al cuadrado, y cuadrada igual a r cuadrada.
esto que tenemos acá va a corresponder a la ecuación canónica de la circunferencia. Bien, ahora vamos a comenzar a trabajar nuestros primeros ejercicios. Acá observa que vamos a partir siempre, o generalmente se parte de la ecuación en su forma ordinaria. ¿Por qué se parte de la ecuación en su forma ordinaria? Porque ahí podemos conocer el centro y el radio de la circunferencia. Y a partir de la forma ordinaria de la circunferencia, podemos pasar a transformarla a su forma general para pues conocer cuál sería la ecuación en su forma general de esa circunferencia, pero siempre, casi siempre, la mayoría de los ejercicios se utiliza la ecuación en su forma ordinaria. Entonces es muy importante que la ubiques. Bien, entonces vamos a trabajar, vamos a resolver el primer ejercicio, que es el ejemplo número 1. Dice, una circunferencia tiene su centro en el origen y su radio es de 6 unidades. ¿Cuál es su ecuación en su forma general? Bien, recuerda, lo primero que tenemos que hacer, pues es definir quiénes son los datos. El centro es la coordenada 0,0 porque está en el origen. Entonces, mi primer dato es que tengo como centro 0,0. Y me están dando otro dato que es el radio. El radio son 6 unidades. Ahora, nosotros vamos a utilizar la ecuación en su forma ordinaria. ¿Por qué la ecuación en su forma ordinaria? Porque esa ecuación tiene al centro y al radio de la circunferencia. Entonces la forma ordinaria de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo voy a sustituir para encontrar mi ecuación en forma general? Pues los que voy a sustituir van a ser el centro, y el centro es la coordenada h, k. Entonces sustituimos x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado igual a r cuadrada. Estoy colocando ceros acá porque es el valor de h y el valor de k. Y el radio en este caso sería 6 al cuadrado. Si yo simplifico la expresión, ¿qué te queda? X menos 0, x al cuadrado, x cuadrada, más y menos 0 es y y al cuadrado, y cuadrada, igual a 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Pero fíjate que me están pidiendo la ecuación en su forma general. Entonces, para que yo pueda trabajar la ecuación en forma general, yo necesito igualar a 0 esa expresión. Por tanto, lo que nos va a quedar será lo siguiente: x cuadrada más y cuadrada menos 36 igual a 0. Y esto que tenemos acá corresponde a nuestra ecuación en su forma general. Ahora, si nosotros graficamos eso en GeoGebra, observa, tengo la ecuación en color azul, que es la misma ecuación que nosotros obtuvimos. Tengo el centro, que es la coordenada 0,0, y tengo el punto que se mueve. Cuando este punto se mueve, observa que me va dejando un rastro y está formando la circunferencia. Además, observa otro dato importante: la longitud que existe del punto A al punto que se mueve, ¿de cuánto es? Es de 6 unidades, y justamente es el radio que nos daba el ejemplo número 1. Bien, ahora vamos a trabajar nuestro ejemplo número 2, donde me piden que encuentre la ecuación general de la circunferencia con centro en 2,-3 y con radio igual a 5. Entonces, lo mismo, lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son nuestros datos. Y en este caso, nuestros datos que tenemos es el centro, que es la coordenada 2,-3, y el radio, que es la distancia, igual a 5. Entonces, recuerda, como tengo como datos el centro y el radio de la circunferencia, lo que me va a ayudar a encontrar la ecuación en su forma general va a ser la ecuación en su forma ordinaria. Y tú ya sabes que esa ecuación es x menos h al cuadrado
más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a sustituir. H es 2 y k es menos 3. Por tanto, ¿qué me va a quedar? Vamos a tener x menos h. ¿Cuánto vale h? 2 al cuadrado. Más y menos k. ¿Y cuánto vale k? Menos 3 al cuadrado igual a r cuadrada. ¿Cuánto vale r? 5 al cuadrado. Observa en esta parte de acá que lo que estoy haciendo es haciendo el reemplazo de h y de k. Y aquí como k es negativo, estoy respetando los signos tanto de la fórmula como del valor de k. Y ahora sí, vamos a simplificar. X menos 2 al cuadrado más y menos por menos es más 3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, 25. Y lo que nosotros obtenemos acá, estarás de acuerdo, esta primera parte corresponden a dos binomios al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar esos dos binomios al cuadrado. Recuerda la fórmula. Para desarrollar un binomio al cuadrado es el primer elemento al cuadrado más o menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, en el primer binomio es x cuadrada menos el doble producto de x por 2. En este caso sería menos 4x más 2 al cuadrado, que en este caso sería 4. Y desarrollamos el otro binomio, y cuadrada más 6y más 9 igual a 25. Y eso que tenemos ahí se parece o está teniendo forma de ecuación general. Si yo quiero escribir esta expresión en términos de la ecuación general, pues ¿qué tengo que hacer? Ordenar términos cuadráticos, términos lineales y términos independientes e igualar a 0. Por tanto, ¿qué me quedaría? Tendría x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y más 4 más 9 menos 25 igual a 0. Y si yo sumo los términos independientes, 4 más 9 menos 25, que obtendría un menos 12. Por tanto, la ecuación en su forma general, ecuación en forma general de la circunferencia, ¿quién sería? Pues sería mi expresión x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y menos 12 igual a 0. Esa ecuación es la que nos pide el ejercicio. Ahora, ¿cómo sé si esa ecuación está correcta? Pues te puedes ayudar con la gráfica en el GeoGebra. Observa, el centro debe de estar en la coordenada 2, menos 3 y el radio debe de ser de 5 unidades. Entonces vamos al GeoGebra para ver qué ocurre. Acá tengo la ecuación que obtuvimos, x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 6y menos 12. El centro, observa que satisface la indicación que es 2, menos 3. Tengo un punto que se mueve, que yo lo voy a llamar C. Y observa que la distancia que existe del centro de la circunferencia a ese punto C es de 5 unidades. Cuando yo roto o muevo ese punto C a lo largo del plano cartesiano, se crea la circunferencia. Quiere decir que la ecuación que nosotros obtuvimos es una ecuación correcta para nuestro ejercicio.